El barco fantasma Sabrina, ¿dónde están los tripulantes? El 11 de agosto de 1917, una embarcación noruega de cabotaje, que navegaba rumbo a Inglaterra, divisó algo inusual a lo lejos. Un barco flotando a la deriva, sin señales de vida, sin responder a los llamados, sin movimientos en cubierta. Al acercarse, notaron que era un barco de carga británico, el Sabrina. Un navío de tamaño mediano, con bandera al viento. Pero un detalle heló la sangre de los marineros, nadie contestaba. Nadie se asomaba. No había señales de lucha, ni humo, ni llamas. Solo el crujir de la madera y el constante golpeteo de las olas contra el casco. Subieron a bordo. Con cautela, como si algo estuviera mal. Y, efectivamente, algo lo estaba. El barco estaba completamente en orden, la carga intacta, las luces encendidas, incluso la mesa del comedor lista para una comida que nunca se terminó. Los camarotes no mostraban signos de violencia. No había sangre. No había huellas de pelea. Lo único que faltaba era la tripulación. Todos los marineros, desde el capitán hasta el último grumete, habían desaparecido. Sin dejar rastro alguno. No había botes salvavidas faltantes. No había mensajes de socorro. Solo el vacío, un silencio que pesaba más que las olas. ¿Qué pudo haber pasado con la tripulación del Sabrina? Desde entonces, los investigadores, historiadores y teóricos del misterio han propuesto varias hipótesis. Algunas racionales, otras, inquietantemente fantásticas. En 1917, la Primera Guerra Mundial estaba en uno de sus puntos más álgidos. Los submarinos alemanes, los temidos U-boats, patrullaban el Atlántico con órdenes de hundir barcos enemigos. Pero hay un detalle que no cuadra, el Sabrina no fue hundido, no tenía agujeros. No había marcas de torpedos. ¿Por qué los alemanes se tomarían el tiempo de abordar y desaparecer a toda la tripulación, dejando la nave en perfecto estado? ¿Y si fue un motín? Una pelea interna, marineros contra oficiales. Pero en ese caso, ¿dónde están los cuerpos? ¿Y si abandonaron el barco por alguna emergencia, por qué no hay señales? Los botes salvavidas estaban todos en su lugar. Nadie, absolutamente nadie, emitió una señal de auxilio. Algunos apuntan a una posible fuga de gas o envenenamiento por alimentos. Algo que haya obligado a la tripulación a lanzarse por la borda en un acto de desesperación. Pero de nuevo, no hay cuerpos. No hay registros de enfermedad ni de locura colectiva. Y no olvidemos, la mesa seguía servida. ¿Quién envenena una comida y luego desaparece sin terminarla? Ahora llegamos al terreno más oscuro y desconcertante. Algunos marineros, supersticiosos por naturaleza, comenzaron a hablar. De una maldición sobre el Sabrina. De un portal en el mar. De una zona muerta donde barcos han desaparecido sin explicación. El océano es vasto, profundo y casi desconocido. ¿Pudo el Sabrina cruzar, sin saberlo, a otro plano de existencia? ¿Y solo el regresar, vacío? El caso del Sabrina no es una leyenda urbana. Existen registros reales de su descubrimiento. Se escribió un informe en el diario del capitán que lo encontró. Se investigó, sin éxito, durante meses. Hoy, más de 100 años después, el expediente sigue sin resolverse. Y lo más inquietante es esto, en los años siguientes, otros barcos fueron encontrados en condiciones similares. El mar no olvida. Pero no siempre revela sus secretos. El Sabrina es solo uno entre cientos de barcos fantasmas documentados. Pero su historia destaca porque todo estaba bien. Menos lo esencial, la humanidad a bordo. ¿Qué nos dice este caso sobre nuestro entendimiento del mar? ¿Sobre los peligros que no vemos? Tal vez el Sabrina fue víctima de algo que aún no comprendemos. O tal vez simplemente fue una advertencia. De que el océano puede reclamar lo que quiera, cuando quiera.
Hay historias que se olvidan. Y hay otras que se niegan a morir. El Sabrina sigue siendo un fantasma en los registros navales. Y una cicatriz en la memoria del mar. La próxima vez que observes el horizonte, recuerda que no todo lo que flota, está vivo. Y no todo lo que se pierde, está realmente perdido. ¿Qué crees tú que ocurrió con el barco Sabrina? ¿Fue todo una ilusión de guerra, o presenciamos algo que la ciencia aún no puede explicar? Déjalo en los comentarios. Y si te apasionan las historias reales con tintes de misterio, suscríbete al canal. Cada semana, desentrañamos los enigmas más inquietantes de la historia. Nos vemos en la próxima historia.